Abogados. Cuando un cliente desesperado soltó un solo dato que volteó todo el juicio. Historia 1. Yo era un asociado junior en un caso complicado de arrendador e inquilino, donde nuestro cliente, un inmigrante de voz suave llamado señor Patel, estaba siendo demandado por un supuesto moho negro que, según decían, le causó asma a la hija del inquilino. Nos estaban destruyendo. El inquilino tenía fotos, una nota del médico, una prueba de moho. Le rogamos al señor Patel que llegara a un acuerdo. No quiso. En silencio solo dijo, no es verdad. En el segundo día del juicio, le pregunté de nuevo por qué estaba tan seguro. Sacó un recibo de un servicio de limpieza de materiales peligrosos con fecha de 6 semanas antes de la supuesta exposición. Luego otro, de paneles de yeso nuevos y aislamiento en esa habitación exacta. Dijo, no confiaba en el inquilino anterior. Limpié todo antes de volver a alquilar. Los presentamos, esperando que los ignoraran. Pero luego sacó un video. Tenía marca de tiempo. Mostraba la habitación ya limpia, con paneles nuevos y desinfectada. Él narraba en inglés entrecortado para su seguro. Por si acaso, ni siquiera sabíamos que lo tenía. La jueza vio todo el video. Luego miró al abogado del demandante y dijo, toda su línea temporal acaba de colapsar. Caso desestimado. Historia 2. Mi cliente enfrentaba cargos por agredir a un portero en un bar. Las cámaras de seguridad lo mostraban lanzando un golpe. El portero, un hombre enorme, parecía tranquilo. Nos preparábamos para una declaración de culpabilidad. Parecía completamente culpable. Pero durante la preparación, mi cliente dijo casualmente, «¿Sabes que tengo placas de metal en los nudillos, verdad?» ¿Perdón? Explicó que tenía implantes quirúrgicos por un accidente anterior y que golpear algo duro sin protección podría destrozarle los dedos. Dijo, «Solo golpeo si es absolutamente necesario». Ese tipo me agarró primero. Solicitamos presentar los registros médicos. La fiscalía se opuso. Entonces vino el giro. Suponemos imágenes médicas. Las radiografías eran impactantes. Una red de acero quirúrgico atravesando su mano. Eso nos permitió solicitar las imágenes de la cámara corporal del oficial que lo arrestó. En la grabación, el portero admite haber agarrado a mi cliente y estrellarlo contra una pared porque tenía cara de bocón. Cargos retirados en 20 minutos. Historia 3. Defendía a una mujer acusada de robar un anillo de bodas de $25,000 de la casa de su jefa. Toda la evidencia apuntaba a ella. La hija de la jefa juraba que vio el anillo en el bolso de mi clienta durante una pijamada. La policía encontró sus huellas en la caja de joyas. Mi clienta insistía en que era inocente, pero no podía explicar las huellas. En la audiencia previa al juicio, de repente dijo, «Pregunten si la hija ha estado vendiendo cosas en línea». ¿Perdón? Explicó que la hija siempre le mostraba publicaciones de Instagram sobre revender cosas vintage. Incluso una vez le ofreció vender los bolsos de su mamá. Obtuvimos una orden judicial para revisar las cuentas de Venmo y de Pop de la hija. Resulta que la hija había vendido el anillo semanas antes y se inventó la historia cuando su madre notó que faltaba. Jamás pensó que alguien conectaría las cuentas. El juez miró al abogado contrario y dijo, «Su testigo acaba de convertirse en su mayor problema. Caso desestimado». Se presentaron cargos contra la hija. Historia 4. Defendíamos a un hombre sin hogar acusado de incendiar un contenedor de basura que luego se propagó a la parte exterior de un restaurante. Parecía culpable, desaliñado, nervioso, sin coartada. El jefe de bomberos testificó que el fuego comenzó en el contenedor, probablemente por un encendedor. En voz baja, mi cliente preguntó, ¿alguien dijo qué había en el contenedor? No, respondí. Él dijo, había químicos sobrantes en las latas. Lo olí. Resulta que trabajó en una empresa de productos de limpieza. Conocía exactamente la combinación de solventes que pueden prenderse fuego con calor. Los describió, incluso los colores de las etiquetas. Solicitamos un informe del departamento de bomberos. Bingo. Había ocurrido una descarga no programada de envases químicos 2 noches antes. Nadie lo había mencionado. El juez se detuvo. Luego dijo, no vamos a culpar a este hombre por un experimento científico fallido. Cargos retirados. La ciudad ajustó silenciosamente sus protocolos de eliminación. Historia 5. Caso civil de difamación. Mi clienta, una mujer mayor excéntrica que tenía una tienda de té muy peculiar, fue demandada por una influencer local a la que supuestamente llamó estafadora en una transmisión en vivo. Todos vieron el clip, lo dijo, pero insistía, no hablaba de ella. Hablaba de otra. Rodamos los ojos, hasta que nos mostró un cuaderno. En él,
Había anotado marcas de tiempo y apodos para cada persona habitual de la que hablaba en sus transmisiones semanales. Llevaba meses transmitiendo, desahogándose sobre proveedores sospechosos, clientes tóxicos y sí, una estafadora con sombrero rosa. La influencer también usaba sombreros rosas. Pero el cuaderno fechaba a la estafadora original del sombrero rosa, una mujer llamada Cheryl, que una vez le vendió matcha falso. El tribunal lo aceptó. Cuando Cheryl se presentó a testificar y admitió haber engañado a la tienda, el juez casi se rió. El abogado de la influencer se puso pálido. Caso desestimado. Y la tienda de té duplicó sus ventas el mes siguiente. Historia 6. Representé a un chico de 19 años acusado de robar $3,000 de la caja registradora en una ferretería donde trabajaba. No había grabaciones, ni testigos, pero la caja estaba corta justo después de su turno en solitario. El gerente juró que lo había visto actuar de forma sospechosa, y el chico acababa de hacer un gran pago por un coche usado. Parecía culpable. El fiscal ofreció un acuerdo. Presioné a mi cliente para que lo aceptara. En cambio, preguntó tranquilamente, ¿puedo mostrarle algo al juez? En plena audiencia, entregó un montón de extractos bancarios impresos, capturas de pantalla de Venmo y mensajes de texto. Todo perfectamente organizado. Resultó que llevaba 2 años revendiendo tarjetas de béisbol raras en eBay. ¿Los $3,000? Una venta legítima de una tarjeta vintage de Mickey Mantle. Incluso había pagado impuestos. Y luego vino lo mejor. La ferretería operaba con una segunda caja registradora no declarada para trabajos en efectivo por fuera. ¿Y quién era el responsable de contar ese dinero? El gerente. De repente, el adolescente sospechoso parecía ser la única persona honesta en el lugar. Historia 7. Un cliente vino acusado de hacerse pasar por policía para evitar una multa de tráfico. El audio de la cámara del coche lo grabó diciendo, «Trabajo con el departamento». Además, llevaba una placa falsa. Caso sin esperanzas. Se enfrentaba a una posible condena de prisión. Pero en el segundo día del juicio susurró, «Pregunten si verificaron el número de la placa». Lo hicimos. La placa era real. Resulta que era un investigador encubierto de asuntos internos en un condado vecino, asignado a operaciones secretas, incluyendo simulacros de suplantación. Había intentado deliberadamente que lo detuvieran en una jurisdicción corrupta, conocida por extorsionar conductores. La placa venía del archivo de pruebas. No nos lo había contado antes porque la investigación estaba sellada. En cuanto su superior desclasificó los documentos oficiales y los presentó en el tribunal, el fiscal se disculpó y pidió retirar los cargos. Se sintió como el aire cambiaba en la sala. Historia, ojo. Defendía a un consultor tecnológico acusado de espionaje corporativo. Supuestamente accedió a los servidores internos de un competidor con credenciales robadas y filtró un prototipo de producto. La evidencia digital era contundente. Los registros mostraban accesos desde su IP. Las marcas de tiempo coincidían con cuando estaba en casa. Permaneció en silencio durante la preparación. Finalmente, durante el almuerzo del primer día dijo, «Yo no fui, pero puede que mi vecino sí». «¿Perdón?» Resulta que una vez ayudó a su vecino a configurar un amplificador de Wi-Fi con una contraseña compartida para invitados. Nunca la cambió. Contratamos a un perito forense. Efectivamente, el uso compartido dejó rastros sutiles en el enrutamiento. Irónicamente, el vecino había publicado quejas en Reddit sobre su trabajo de porquería en esa misma empresa. Con una orden judicial, obtuvimos una confesión y registros del dispositivo como prueba. La sala del tribunal no solo cambió. El abogado contrario sudaba a chorros. Historia 9. Tribunal de familia. Mi cliente era un padre que intentaba recuperar la custodia compartida después de que su ex lo acusara de ser un alcohólico inestable. Ella tenía registros de rehabilitación, mensajes de voz dramáticos y fotos de él inconsciente. Parecía una causa perdida, hasta que me pidió revisar las fechas de las fotos. Resulta que todas eran de antes de que dejara el alcohol, hacía más de 2 años. Pero esa no era la bomba. La verdadera bomba. Ahora dirigía ese mismo centro de rehabilitación, como consejero. Teníamos cartas de 3 empleados, un registro de sobriedad ordenado por un juez y horas de voluntariado. Después pusimos un mensaje de voz que ella alegaba demostraba que él estaba fuera de control. Él levantó la cabeza y dijo, ¿alguien oye los pitidos? Silencio. Entonces cayó la ficha. El mensaje había sido editado. Usaba fragmentos repetidos de grabaciones antiguas. El pitido era una huella del software de edición. Presentamos la forma de onda. El juez se inclinó y dijo, ¿usted intentó falsificar pruebas en un tribunal de familia?
Mi cliente salió con custodia compartida. Historia 10. Una vez tuve una clienta, llamémosla Mónica, acusada de arruinar una boda y arrojar vino sobre la novia. El vestido quedó destruido. Varios invitados testificaron que vieron a Mónica en la recepción. Ella juraba que ni siquiera estaba en la ciudad. El caso llegó a los noticieros locales. Revisando sus mensajes y fotos, Mónica dijo casualmente, «Bueno, tengo los datos del rastreador de mi perro». Su gran danés tenía un collar con GPS. Abrió la aplicación. Mostraba su ubicación en un campamento a 200 kilómetros, todo el fin de semana. Se había desconectado tras una ruptura. Pero eso no bastaba para ganar. Entonces pregunté si había publicado algo. Resulta que subió varios TikToks de sus caminatas con el perro en las mismas fechas. Con hora y fecha. Públicos. ¿El giro real? Un pariente de la novia la había incriminado. Encontramos un hilo de mensajes donde la prima confesaba haberse puesto una peluca para vengarse. Caso desestimado. La familia de la novia colapsó. En TikTok pensaban que era una serie de crimen real. Historia Once. Defendía a un hombre de 70 años por evasión de impuestos. El IRS alegaba que no había presentado correctamente sus declaraciones durante 8 años y que debía más de $300,000. Su antiguo contador había desaparecido y no había rastro en papel. Parecía un abuelo despistado. No entendía correos electrónicos, no recordaba fechas. Incluso yo estaba listo para negociar, hasta que una tarde deslizó un viejo casete VHS por mi escritorio. Fruncí el ceño. Grabé todas mis reuniones fiscales con Gary. En ese momento él me dio permiso. Encontré un reproductor viejo y puse la cinta. Ahí estaba. Imágenes claras de Gary el contador guiándolo, en video, durante cada declaración anual. Al final de cada sesión, Gary decía, «No te preocupes, yo presentaré todo en línea por ti». Las cintas con marcas de tiempo demostraban que Gary era el responsable. Conseguimos a un perito en caligrafía que confirmó que Gary había firmado las declaraciones por mi cliente. Cuando el juez vio una de las cintas en la corte, se sintió como el oxígeno desaparecía de la sala. El IRS retiró todo. Historia 12. Mi cliente fue acusado de exhibicionismo en un parque mientras trotaba. Varios testigos afirmaron haberlo visto detenerse, estirarse y mostrar todo. Él juraba que llevaba mallas de correr. No podíamos probarlo, hasta que sacó una vieja GoPro agrietada de su cajón. ¿Crees que todavía funciona?, preguntó. Sí, funcionaba. Se la había sujetado al pecho como parte de su entrenamiento y se olvidó por completo. ¿La grabación? Clarísima. Estaba completamente vestido. Pero aún más importante, captó algo más. Un hombre en el fondo quitándose los pantalones cortos y corriendo, riéndose. Uno de los testigos principales había confundido a la persona equivocada. Usamos comparación cuadro por cuadro para mostrar que el otro corredor no coincidía ni en complexión ni en ritmo con mi cliente. El caso se desmoronó. El juez ni siquiera permitió que fuera a juicio completo. Historia 13. En un caso por despido injustificado, representé a una joven despedida de una clínica dental por constantes retrasos y mala higiene. El empleador trajo testigos, correos electrónicos e incluso quejas de pacientes. Parecía terrible. Ella estaba destrozada. Luego, 2 noches antes del juicio me mandó un mensaje. Esto sirve. Adjunto venía una hoja de cálculo. Enumeraba su hora exacta de entrada cada día en que afirmaban que llegó tarde. Provenía de una aplicación de horarios de terceros que usaba para registrar sus horas, sincronizada automáticamente con sellos de GPS. Aún mejor, tenía capturas de pantalla de sus mensajes por Slack al administrador de la oficina informando que el reloj de fichaje a menudo fallaba. Solicitamos por orden judicial el historial de Slack de la administradora. Ella había estado eliminando y modificando los registros para parecer más eficiente en comparación. Recursos humanos no sabía nada. La sala del tribunal se volvió helada. El rostro del empleador se descompuso al ser confrontado con los registros. Llegaron a un acuerdo. En silencio. Muy en silencio. Historia 14. Representamos a un hombre acusado de robo de identidad. Supuestamente usó una tarjeta de crédito robada para comprar una laptop de $2,200 en una tienda de tecnología. Había CCTV de él en la caja. Clarísimo. Misma barba, misma estatura, chaqueta parecida. La tarjeta fue bloqueada 1 hora después. Insistía en que nunca había tenido esa chaqueta ni estado en la tienda ese día. Entonces, al revisar la grabación por tercera vez, murmuró: «Espera, así no camino yo». Levanté una ceja. Buscó un video suyo en el trabajo, pasando frente a una cámara de seguridad. Y sí, su forma de andar era completamente distinta.
una leve cojera debido a una cirugía en la infancia. Contratamos a un experto en análisis de marcha. Confirmó que el sospechoso en el video caminaba con un paso perfectamente simétrico. Mi cliente número. También descubrimos que el ladrón usó un teléfono desechable que se conectó a una torre a más de 3 kilómetros, mientras mi cliente estaba en una videollamada de trabajo por Zoom, grabada por el departamento de TI. El jurado quedó en silencio. Veredicto, no culpable. Historia 15. Mi cliente, un repartidor, fue demandado por supuestamente pasarse un semáforo en rojo y causar una colisión múltiple. No había grabaciones de cámara. La otra parte tenía múltiples testigos. Parecía un caso claro. Él estaba encorvado durante casi toda la preparación del juicio. Entonces, un día, dijo tranquilamente, ¿los Apple Watch guardan datos de movimiento? Sí, sí lo hacen. Había olvidado que llevaba su Apple Watch durante el incidente. Los datos de la app de salud mostraban que se detuvo en el semáforo en rojo durante 22 segundos, justo el momento del impacto. Incluso su ritmo cardíaco se disparó en el instante exacto del choque. El registro GPS del coche, recuperado del servidor de la empresa, mostraba que nunca cruzó la intersección. Obtuvimos los metadatos del teléfono del otro conductor. Estaba enviando mensajes justo antes del accidente. Ese pequeño detalle del reloj inteligente cambió toda la historia. Caso desestimado. El seguro le pagó a mi cliente.